Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conozcan, soy Samuel Linares, estudiante de Biblia, y en el día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a estar hablando de Miqueas 5:2. Vamos a estar viendo cómo el texto hebreo de Miqueas 5:2 dice que las salidas, seguramente en las traducciones pone sus orígenes, seguramente también en sus traducciones ponga sus orígenes, pero en realidad el texto hebreo habla de sus salidas. Allí aparece el sustantivo motzautab, o bueno, con la conjunción motzautab, que deriva del verbo yatzá, que simplemente significa salir. Así que en realidad está hablando de sus salidas, pero eso ya lo explicaremos un poco más adelante, ¿no? Y dice que las salidas de este gobernador, de este gobernante, son desde antes de todas las cosas. Mikeden mi meolam, es decir, es eterno básicamente. También vamos a ver cómo, según el mismo texto hebreo de Miqueas 5:2, este Mesías, este Salvador, ya sale siendo un gobernante. Vamos a ver cómo el texto hebreo dice que ya sale siendo un gobernante. No dice que saldrá y luego se convertirá en gobernante, no, sino que dice que ya sale siendo un gobernante, y vamos a ver cómo esto se cumple a cabalidad en el Nuevo Testamento cuando dice que Jesús nace siendo rey. Porque sí, el Nuevo Testamento dice que Jesús nace siendo rey, cumpliendo perfecta y plenamente Miqueas 5:2 cuando dice que este gobernante o que este Mesías ya sale siendo un gobernante, no que este Salvador ya sale siendo un gobernante. Vamos a ver cómo esto se cumple en el Nuevo Testamento porque Jesús ya nace siendo un rey. Eso es lo que dice el texto griego del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ir a ver eso. Y por último también vamos a ver que independientemente de la postura escatológica que ustedes puedan llegar a tener, ya sea una postura más preterista o una postura más dispensacionalista, independientemente de eso, lo que es un hecho es que Jesús ya está reinando. Eso es un hecho según el Nuevo Testamento. Voy a presentar varios textos, ¿no? Justamente para complementar lo de Miqueas, que dice que es eterno, dice que ya sale siendo un rey. El Nuevo Testamento confirma esto. Y también por último vamos a ver cómo según el Nuevo Testamento, repito, independientemente de la postura escatológica que ustedes puedan llegar a tener, el Mesías, Jesús, ya está reinando. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Voy a estar presentando algunos textos para justamente corroborar eso. Y bueno, no los voy a poner todos tampoco para no hacer tan largo el video, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. También antes de iniciar me gustaría decir que bueno, seguramente ustedes por las redes sociales hayan visto canales de antimisioneros, ya sea Filosofía Judía, o yo por ejemplo he visto canales de habla inglesa, ¿no? De Tobias Singer, un rabino de habla inglesa, que dice que Miqueas 5:2 en la parte esa en la parte más polémica entre comillas, cuando dice Mikeden mi meolam, él dice que eso traduce algo así como desde antaño, desde antes, y él dice que se está refiriendo a el rey David porque menciona a Belén. Y por ejemplo canales como Filosofía Judía que dicen que Miqueas 5:2 no habla de un Mesías, ¿no? Cuando eso es algo totalmente falso y simplemente hacen estas cosas para negar lo obvio, ¿no? El texto es sumamente claro, ahorita lo vamos a ver, y es imposible negar esto, hermanos, que en la misma Biblia hebrea, en el mismo Tanaj, en el mismo Antiguo Testamento, dice que este Mesías, este Salvador que vendría, este gobernante es eterno, y este mismo Mesías sale siendo un gobernante. Así que simplemente no podemos negar lo obvio, ¿no? Está allí. Y bueno, si ustedes tienen también un video, algún video de algún antimisionero o algún canal que ustedes conozcan que haya hablado de este tema respecto a la mesianidad de Jesús o algún tema relacionado, me lo pueden dejar en los comentarios. Obviamente yo los voy a estar leyendo, y si ustedes me lo piden, por supuesto, voy a estar haciendo refutaciones al respecto. Así que ahora sí no me enrollo más, sin más que decir, vamos directamente con el video. Bien, hermanos, aquí como están viendo en pantalla tienen el texto hebreo de Miqueas 5:1 en las versiones hebreas, 5:2 seguramente sea en sus versiones. Y dice así, voy a leer la traducción y vamos a profundizar en las palabras hebreas que quiero que ustedes vean. Las vamos a ver aquí y también vamos a ir al interlineal para que sea más fácil de verlas. Dice así: por tanto, tú, Belén Éfrata, siendo un insignificante entre las miles de Judá, de ti o desde ti, saldrá para mí, siendo uno que domina o uno que gobierna entre Israel, y sus salidas son desde antes de todas las cosas, o desde la eternidad, desde los días del Olam. Aquí en este texto hay dos cosas para resaltar. Primero, como
lo mencioné antes. Aquí Miqueas 5:2 dice que este gobernante ya sale, bueno, ya sale, el Mesías ya sale siendo un gobernante. Dice aquí, Minmeja li yetse ligyot moshel. Eso es lo que se traduce como de ti o desde ti saldrá para mí, siendo uno que domina o que gobierna. Ahorita vamos a ver por qué se traduce de esa manera. Pero antes, quiero que veamos rápidamente por qué aquí se traduce de esta manera, ¿no? Y sus salidas son desde antes de todas las cosas o desde la eternidad. Vamos a ver esta palabra Kedem. Como pueden ver, aquí aparece mi Kedem. Mi Kedem. Vamos a ver por qué esta palabra traduce eso. Bueno, las salidas de este gobernador, de este Moshel, serían desde antes de todas las cosas, como ya lo dije, ¿no? Que es la misma palabra que se usa en Deuteronomio 33:27, en donde se le aplica a Yahvé. Ahorita vamos al interlineal para que lo puedan ver. Ahí aparece una cadena constructa, ¿no? Elohe Kedem, que normalmente las versiones la traducen como Dios de eternidad. Y también vemos que esta misma palabra Kedem es, bueno, en el relato del Génesis vemos que el jardín fue plantado desde el Kedem, como lo dice Génesis 2:8. Y según la tradición judía, en el Midrash Bereshit Rabbah, el jardín del Edén no está en la tierra, no está en un lugar fuera de la tierra. Y según el Nuevo Testamento, el jardín del Edén está en el tercer cielo, ¿no? Esta es la visión que tuvo Pablo cuando habla de ese hombre. Dice que no se ve si en el cuerpo fuera de él, que fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Y ahí en griego aparece la palabra paradeison, paraíso, seguramente lo traduzcan sus versiones. Y corrijo, hermanos, está en 2 Corintios 12 del 1 al 4. Aquí me equivoqué yo, está en 2 Corintios. Y Pablo dice que fue arrebatado al paradeison. Y esa palabra griega paradeison fue la palabra que reemplazó en las versiones griegas a la palabra hebrea gam, o jardín, ¿no? Jardín o paraíso, o huerto, que también a veces la traducen como huerto. Entonces aquí en 1 Corintios 12 del 1 al 4, Pablo nos dice que el jardín del Edén está fuera de la tierra, ¿no? Está en el tercer cielo, como dice Pablo. Y ahorita vamos a ir al interlineal para que vean esta palabra en Deuteronomio 33:27 y también vamos a Génesis 2:8. Aquí ya estamos en el interlineal, estamos en Miqueas 5:2 y miren la palabra que aquí aparece. Esta es la palabra que estamos viendo, la palabra Kedem. Más adelante seguiremos profundizando más en esta palabra, daremos más estudios al respecto, pero ahora simplemente quiero que se queden con esta palabra. Aquí está la palabra Kedem. Vamos ahora sí a Deuteronomio 33, versículo 27. Aquí ya estamos en Deuteronomio 33:27 y miren por ejemplo cómo lo traduce la Reina Valera. El eterno Dios. Aquí aparece Elohe Kedem. Tengo una cadena constructa. Aquí podemos ver, aquí aparece la misma palabra Kedem. Kedem, ¿no? Antes de todas las cosas. El Dios de antes de todas las cosas o de la eternidad, entiéndase. Aquí vemos que esta palabra Kedem la usan no para aplicársela a Dios, a Yahvé. Y ahora vamos a Génesis 2:8 para que vean que ahí fue plantado el jardín del Edén. Aquí la palabra Kedem se usa como un adverbio de lugar. Aquí la pueden ver. Por ejemplo, dice aquí, traduce la Reina Valera, y Adonai Elohim, Adonai Dios plantó un huerto en Edén. Pero aquí dice desde el Kedem. Dice que Yahvé, que Adonai plantó este huerto desde el Kedem. Aquí está Gam. Esta fue la palabra que fue reemplazada por el griego paradeison. Gam. Dice que plantó este huerto desde el Kedem. Lo plantó en Edén desde el Kedem. En algunas ocasiones ustedes van a ver que esto lo traducen como este o como algún punto cardinal. Y ciertamente, hermanos, está relacionado. Obviamente que no vamos a negar eso, está relacionado. Pero
para los antiguos, y eso es algo también a tener muy en cuenta y muy importante, para los antiguos los puntos cardinales no eran como nosotros lo vemos hoy, sino que para ellos tenían connotaciones espirituales. Les pongo un ejemplo. Está la palabra hebrea zafón, y vemos que, por ejemplo, esa normalmente la traducen como norte, pero el zafón, ese lugar resulta que era el lugar donde habitaba Baal, el dios Baal que aparece denunciado en la Biblia hebrea, el dios Baal Hadad. Por las inscripciones en las tablillas ugaríticas sabemos que habitaba en ese lugar, en el Zafón. Y de hecho, Isaías mismo en una parte lo dice también, si no me equivoco. Les voy a estar dejando el texto en pantalla para que lo vean. Pero ese lugar, el Zafón, que normalmente lo traducen como norte, era ciertamente un lugar que los israelitas conocían, que los antiguos hebreos conocían, pero era, vamos a decir, un punto cardinal relacionado con algo espiritual. Ellos decían el Zafón, sabemos que es hacia ese lugar y allí vive Baal. Imagínense, hermano, Baal Hadad. O sea, sabemos que el Zafón es el lugar donde vive Baal Hadad, ¿no? Donde vive ese dios. Así es que ellos veían los puntos cardinales, ellos veían, estaban relacionados con cosas espirituales. Lo mismo sucede con Kedem. Con esta palabra Kedem sucede exactamente lo mismo, como les digo. En estudios posteriores estaremos profundizando un poco más en esto. No me quiero centrar ahorita en esto porque quiero que veamos lo otro. Pero exactamente lo mismo pasaba con Kedem. Esta palabra no Kedem, que se traduce como desde antes de todas las cosas, era como del lugar que salía el sol, hermanos. Era como del lugar que salía el sol. Entonces ellos, precisamente por toda esa cosmovisión que ellos tenían de ese mundo, ellos veían que el sol salía, porque el sol era el que se movía, ¿no? Y ellos veían que el sol salía desde antes de todo, desde un lugar remoto, desde un lugar que fue antes de todas las cosas. Ellos veían que el sol salía de allá y por eso ciertamente Kedem representa eso, un lugar, claro que sí, normalmente lo traducen como un punto cardinal, pero no hay que olvidar o no hay que perder en cuenta que los israelitas entendían los puntos cardinales, entendían que iban estrechamente relacionados con cuestiones espirituales. Y así con muchísimas cosas, hermano, en general en la Biblia hebrea y la cosmogonía de todas estas gentes eran así. Es un poco complejo de explicar, yo sé que sí, ya próximamente, como les dije, estaremos profundizando más, pero básicamente quiero que se hagan esa idea. Para ellos esos, entre comillas, puntos cardinales, lo que hoy conocemos como puntos cardinales, entre comillas, para ellos estaban estrechamente relacionados con cuestiones espirituales, como el Zafón o como la misma palabra Kedem. Así que viendo esto, volvamos al texto de Miqueas 5:2. Volvamos. Aquí estamos, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y entonces cuando vemos que dice que bueno, aquí aparece esta palabra, ¿no? Motzaotab. Motzaotab o umotzaotab con la conjunción. Y esto es, Motzaotab es un sustantivo que deriva del verbo yatzá. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y se forma a través de un prefijo mem. De un prefijo o de un preformante mem. Esta letrica mem que está al principio, ¿no? A través de ese prefijo es que se forma el sustantivo o de ese preformante. El prefijo men es como habitualmente se sustantivan los verbos en la Biblia hebrea, ¿no? Son cuestiones gramaticales que ahorita no interesan mucho, pero simplemente quiero que ustedes vean que este sustantivo, motzaotab, este sustantivo es el verbo yatzá, que significa simplemente salir. Esta Holembab era originalmente una yod. Y miren, aquí entramos, Motza. Aquí está. Le seguimos picando y deriva de Yatza. ¿Qué significa? Sencillamente salir. Aquí lo pueden ver, Yatza. Aquí está.
Entonces, este sustantivo no está hablando como tal de los orígenes. Si somos muy específicos con el texto, está hablando de las salidas de este gobernante, ¿no? Está diciendo que las salidas de este gobernante son desde antes de todas las cosas, desde el lugar, ese lugar remoto desde donde sale el sol. Eso es lo que básicamente lo que nos está dando aquí a entender el autor, que tiene orígenes divinos, básicamente el Mesías. Eso es lo que está diciendo, ¿no? He escuchado a varios antimisioneros intentando refutar este texto. Para el mismo judaísmo este texto es mesiánico, pero incluso ellos omiten esto, ¿no? En sus caras está diciendo que básicamente los orígenes de este gobernador, de este Mesías, son eternos y ellos omiten eso. Pero bueno, ahora pasemos a lo otro que quería que viéramos. Miren, estamos aquí y vamos a ver cómo, según el mismo texto hebreo de Miqueas 5:2, dice que el Mesías nace, o este Mesías, este gobernador, sale siendo ya un gobernante, sale siendo uno que gobierna. Aquí en el texto de Miqueas 5:1, en las versiones hebreas, bueno, 2, dice Yetze Ligyot Moshel. Aquí lo podemos ver. Ahorita vamos al interlineal. Bueno, dice desde aquí, dice Minmeja Li Yetze Ligyot Moshel. Que esto traduce de ti o desde ti, aquí aparece la preposición min, saldrá para mí, yetse. Si se acuerdan que esa es el mismo verbo yatsa, solo que en otra conjugación, pero es el mismo verbo yatsa. Dice de ti saldrá para mí, siendo uno que domina, ligyot moshel, siendo un gobernante, siendo uno que gobierna. Esta es la palabra que quiero que nos enfoquemos, ligyot. Que de hecho, si ustedes se fijan, esta palabra ya había aparecido aquí en el texto de Miqueas antes. Aquí cuando dice ligyot bealfe, ligyot bealfe Yehudá, que esto se traduce siendo un insignificante, bueno, entre las miles de Judá. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Y como ya dije, este texto traduce saldrá siendo un gobernante o saldrá siendo uno que gobierna. Es decir, el texto dice que este Salvador que vendría sale siendo un gobernante, ya sale reinando, sale ya gobernando. Lo vuelvo a repetir, no, este Yetzel Yot Moshel traduce saldrá siendo un gobernante, saldrá siendo uno que gobierna. O sea, está diciendo que ya sale gobernando, ya sale siendo rey, y eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a seguir desglosando esto. Heyot es el verbo hayá en infinitivo constructo. Ahorita lo vamos a ver la interlineal, como ya les dije. Y bueno, el infinitivo constructo Heyot denota una acción que ya se está dando. Y está la preposición le más el infinitivo constructo Heyot, ¿no? Aquí tenemos la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka en la página 457-458 y nos dice lo siguiente. El infinitivo constructo se usa principalmente con la preposición le, como lo podemos ver aquí, ligyot. Ligyot. Aquí está la preposición le más el verbo hayá en infinitivo constructo. Como ya lo vimos, preposición le más infinitivo constructo heyot. Nos sigue diciendo, este puede tener diversos matices, fuertes, débiles o prácticamente nulos. Así, por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de la azot. Puede expresar haciendo, para hacer, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene ese sentido, pero aquí el profesor nos dice, que es lo que quiero que se vea, que el infinitivo constructo principalmente se usa con la preposición le, como aquí lo vemos, aparece la preposición le más el infinitivo constructo heyot. Vamos al interlineal para que lo puedan ver, hermanos. Miren, aquí ya estamos en el interlineal. Aquí ya estamos en el interlineal. Y aquí vemos lo que ya les leí. Dice Minmeja Li Yetse. Esta es la palabra que les dije. Es el mismo verbo yatsa. Simplemente que aquí está en imperfecto. Pero es el mismo verbo yatsa.
Y aquí aparece ligyot. Aquí aparece la preposición le más el verbo heyot. Como ya lo vimos, es el verbo haya en infinitivo constructo. Aquí el mismo interlineal lo pone en la morfología de la palabra. Aquí está, infinitivo constructo. Y esto se puede traducir a nuestro español como un gerundio o un complemento circunstancial de finalidad. O sea, se puede traducir para ser o se puede traducir también siendo. Sí, ciertamente. Se puede traducir como un complemento circunstancial de finalidad o como un gerundio. Pero ¿qué es para nosotros, hermanos, los que vemos el Nuevo Testamento como una revelación, los que creemos en el Nuevo Testamento y los que sabemos y tenemos certeza de que Jesús es el Mesías? Pues sencillamente esto lo resuelve el Nuevo Testamento y ahorita vamos a ver cómo el Nuevo Testamento dice que el Mesías ya nace siendo rey, ya nace siendo rey. Y es muy importante resaltar, como ya lo dije, que sí es correcto traducir esta preposición le más el infinitivo más este infinitivo constructo como siendo. Sí se puede traducir así, ¿no? Y ahora vamos a los textos del Nuevo Testamento para que veamos cómo el Mesías ya nace siendo rey. Aquí estamos en el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco La Cueva. También tenemos la versión, la Biblia textual y la BTX. Y el profesor Francisco La Cueva traduce lo siguiente en su interlineal. Dice: habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, ojo aquí, hermanos, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? ¿Dónde está? Bueno, aquí ponen el 1. Nacido rey de los judíos. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? El texto de Mateo, esto es Mateo 2, Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y es clarísimo, hermano, lo vuelvo a repetir, lo que traduce aquí el profesor. ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? O sea, el nacido rey. El nacido rey. Y ahí, en contexto, eran los magos, estos magos, que no dice que eran 3, ¿no? Y que tampoco dicen que eran reyes. Eso es un mito posterior, pero estaban aquí estos magos buscando a Jesús, ¿no? Que había nacido. Y dice que dice nacido rey. ¿Dónde está el nacido rey? O sea, Jesús nació rey. Vemos aquí lo que traduce la Biblia textual y pone lo siguiente. Después que Jesús nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Bueno, aquí ponen el que ha, y ustedes podrán decir, no, están añadiendo, pero lo ponen más por una cuestión sintáctica, ¿no? Para darle sentido a la oración, pero lo vuelvo a leer. ¿Dónde está el que ha nacido rey? Y ahí de hecho, si pueden ver esta versión, pone como un circulito y hay una nota al pie de página que dice que el texto dice básicamente que Jesús nació rey. Simplemente puse estas versiones para tener un ejemplo, ¿no? Pero seguramente haya más. Y lo vuelvo a repetir, esta versión traduce ¿dónde está el que ha nacido rey? O sea, Jesús nació rey. Y por último, la NBI, la nueva versión internacional, nos dice lo siguiente, Mateo 2, 1, 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Y dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Otra versión que traduce lo mismo que esta, como ya lo vimos. ¿Dónde está el que ha nacido rey? Y repito, ponen el que ha, ustedes quizás pueden decir que eso lo están añadiendo, pero repito que lo ponen por una cuestión sintáctica. Entonces vemos que tanto esta versión, la NBI, como la BTX, como el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco La Cueva, traducen exactamente lo mismo.
Y seguramente haya más versiones, pero solo puse estas de ejemplo, ¿no? Dicen que Jesús nació rey. Efectivamente, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? O sea, Jesús ya nace siendo rey. Él sale ya siendo un gobernante, como lo dice Miqueas 5:2. Entonces, hermanos, como ya lo vimos antes, esta preposición más infinitivo constructo heyot se puede traducir tanto como un complemento circunstancial de finalidad, o sea, para hacer, o se puede traducir como un gerundio, pero a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo, a la luz de Jesús, a la luz de el Mesías, vemos que el Nuevo Testamento nos revela que el Mesías nace siendo rey, tal como lo dice el texto hebreo de Miqueas capítulo 5 versículo 2, que dice que este Salvador, este Mesías ya sale siendo rey, sale siendo un gobernante. Y por último, ya para terminar, vamos a ver cómo Él ya reina, cómo el Mesías, cómo Jesús ya reina, independientemente, hermanos, de la posición escatológica que ustedes puedan tener, independientemente, no sé, si son dispensacionalistas, preteristas, no sé, etcétera. Independientemente de eso, lo que es un hecho que el Nuevo Testamento dice es que Jesús ya reina. Como dije, no, independientemente de esa posición que ustedes tengan, es algo indiscutible que Jesús ya reina, ¿no? Dice aquí Mateo 28:18. Se acercó Jesús y les habló así: se me ha dado plena autoridad. En algunas versiones ponen toda potestad en el cielo y en la tierra. Esto es después de su resurrección. Dice Efesios 1:20-23. La cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Ojo, porque siempre que se usa esta expresión, ¿no?, sentándolo a su diestra, es como un lenguaje de coronación, ¿no?, de poder, de reinado. Y bueno, sigue diciendo: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta era, en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos dice también Apocalipsis 1:5, y de parte de Jesús el Mesías, testigo fidedigno, algunos ponen testigo fiel, el primero en nacer de la muerte y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos rescató de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 dice que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y hay más textos, hermanos. De hecho, Pablo en un texto de 1 Corintios dice que es necesario que Él reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y hay más textos que también confirman esto. Así que es un hecho indiscutible, lo vuelvo a repetir, independientemente de la posición escatológica que ustedes tengan, es un hecho que el Mesías ya está reinando. Y bueno, hermanos, esto sería todo por el video de hoy. Haciendo un repaso rápido de lo que vimos como el Mesías, según el texto hebreo de Miqueas 5:2, es eterno, es preexistente, es antes de todas las cosas, Miquedem, aunque en estudios posteriores, como ya dije, estaremos profundizando un poco más en esta palabra. También vimos como, según el mismo texto hebreo de Miqueas 5:2, este Mesías ya sale siendo un gobernante, y vimos cómo esto se cumple perfectamente en el Nuevo Testamento cuando dice que Jesús nace siendo un rey, nace siendo rey. Y ya por último vimos cómo, según el Nuevo Testamento, independientemente de la postura escatológica que cada uno pueda llegar a tener, independientemente de eso, lo que es un hecho es que Jesús ya está reinando, y eso también lo vimos. Así que eso sería todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse y compartir el video con quien ustedes crean que le pueda ser de ayuda. Eso sería todo por mi parte y nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.